Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí una semana más en nuestro canal de Estación Café y en esta ocasión pues es nuestra segunda parte de este tema de estas celebraciones entre octubre y noviembre para los mexicanos y pues para muchas partes del mundo que celebran el Halloween, que fue lo que hablamos la semana anterior. Y pues esta semana continuamos con esta celebración que acabamos de pasar el día primero y día 2 de noviembre. Y aunque pues ahorita ya es fin de semana, pues hay personas que lo siguen celebrando porque pues como que hay entre semana no pueden ir a los panteones y demás cosas, ¿no? Pero Por el bueno, trabajo. este video es intemporal. Entonces así que pues seguimos celebrando, todavía no quitamos la parte de nuestro altar. Así que buenos días, Joe. Salud. Salud Okay. por mí y por todos mis amigos Los que nos que van ya a no, ver. y que ya no están. Bueno, pues como platicábamos la semana pasada, estas fechas son de estos, de ambos rituales muy controversiales. Bueno, el Día de Muertos no tanto, ¿verdad? Pero bueno, ya hablamos del tema de Halloween, sus orígenes, los diferentes temas, cómo abordar los miedos también, cómo el usar máscaras de repente te ahuyenta un poquito de tu propia realidad, ¿no? Y afrontas la vida con una soltura un poco más, con más confianza, ¿no? Incluso la forma en el aspecto que elegimos, pues es una máscara. Pero la gente cuando escucha máscaras lo asocia luego con hipocresía, con falta de honestidad, sinceridad y no. O sea, todos tenemos una personalidad, un carácter, un personaje, ¿verdad? Y desde ahí es donde actuamos, ¿no? Pero bueno, eso fue el tema de Halloween y pues ahora estamos en Día de Muertos y vamos a platicar de diferentes aspectos muy interesantes, como el primero, bueno, pues que es la muerte. Así es. Vamos Ah, a ver eso y luego ¿qué más vamos a ver? Vamos a ver la parte de pues los orígenes que tiene, que ya habíamos la mencionado celebración. un poquito de la semana pasada de la Ujú. celebración. ¿Y qué otras cosas vamos a ver? Vamos a ver también esta cosmovisión que podemos tener distinta del Mictlán, de lo que comúnmente pues también nos cuentan cada año en los altares de muertos, pero una cosmovisión con la cual yo razoné mucho y sobre todo por lo que actualmente en lo que yo creo, por donde yo quiero guiarme a partir de estos tiempos. Y pues cómo vivir la vida, que hemos venido hablando de eso, pero incluso la muerte, porque no hay escuela para la muerte, hay escuela para la vida, pero no para la muerte. Ni para la vida. Y bueno, pareciera ser que sí la hay, pero pues hay gente que no, no conecta. Pero ambos son un ciclo, pero eso es lo que vamos a ver ahorita. Y como, bueno, se los dije la semana pasada, lo anuncié, bueno, hoy vengo en modo producida, haciendo alusión a la fecha. Entonces, bueno, hice mi mejor esfuerzo, ya no tengo muchos materiales de. Pero bueno, vamos a empezar. Pues, la semana pasada leí un dato de manera equivocada e hicimos la aclaración, ¿sale? Entonces, pues bueno, todas estas fiestas paganas eran todas las que los judíos más de arraigados, pues eran los que no concebían en su mundo, en su ideología, y entonces pues estaba fuera de ello. Sin embargo, pues bueno, en esta creación del Imperio Romano, utilizando la vida de Jesús, la obra del Cristo Redentor, que le llamaron el cristianismo, pues fueron la que hizo esta nueva filosofía de la vida, esta nueva religión, que religión, pues no recuerdo si lo hemos dicho en alguna otra estación, Joe, No, lo es vamos a ver en otra. pues bueno, es una forma de cómo vivir la vida y cómo llevarla. Pues luego entonces hablamos de eso. Entonces, sin embargo, en esta celebración que tiene una mezcla, ¿sí? Entre estas celebraciones y las que las primeras formas de cristianismo se armaron, que habíamos dicho que pues el 13 de mayo se festejaba todos los días de todos los santos, pero luego se cambió de ese siglo a un siglo después por otro papa a noviembre por las festividades del Samaín. Entonces,
el Día de Muertos, cuando se hace estos viajes de los españoles hacia América, ¿no? Después de que Colón se aventura que quería ir de necio a las Indias, pues se topa acá con estas tierras porque se fue por otra ruta, ¿no? Entonces llega a América, se topa, se encuentra, no lo descubre, y entonces empiezan en Centroamérica y luego las compañías que vinieron después de él llegan a lo que hoy es tierra de mexicanos, y aquí con Hernán Cortés en particular, este explorador conquistador, y entonces se asientan y empiezan a venir más acá fuerte esto de idea de la nueva España, de reivindicar a España, y solamente que el factor que ellos traían era a través de la evangelización del cristianismo, porque se toparon que aquí eran politeístas y que según desde su perspectiva tenían un dios de la muerte o un señor de la muerte que adoraban en estas fechas, o los rituales que ellos hacían cuando el mentado Xibalba, ¿no? Que hacían cuando alguien fallecía y que los llevaban a estos lugares, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Que ellos veían el Mictlán como el inframundo, lo que ellos conocían como el infierno o inframundo, pues bueno, ellos creían que eso era el Mictlán, porque ellos, aquí nuestras culturas prehispánicas, consideraban en su cosmovisión que el alma para terminar de atravesar este plano terrenal eran 4 años. Entonces en estos 4 años atravesaba estos 9 planos, y esos 9 planos lo llevaban finalmente al Mictlán, donde estaban los señores Mictlantecutli y Mictecacihuatl, ¿sí? Que eran una energía, eran esposos porque era una energía masculina y una femenina. Y entonces, fíjense bien, el Mictlantecutli era este concepto de matar o quitar la vida. Y Mictecacihuatl, que era la mujer, representa la memoria de lo que puede ser recordado, ¿sí? O sea, de hecho, la forma en la que morías, pues obviamente quedaba en el recuerdo, ¿eh? Cómo moriste, moriste en guerra, por una enfermedad, por causa natural, pero también quién fuiste, cómo te recuerdan, de alguna manera. Entonces, es una energía de cierta forma como en un, digamos, infinito, ¿sí? Entonces, cuando estos señoríos, estos dos señores te recibían al final a llegar al Mictlán, porque para esto el perrito, el Xoloscuintle, era el único que te podía acompañar porque era el guía espiritual, y te acompañaba y llegabas, y finalmente en estos 9 planos pasaba el alma un montonal de pruebas, hasta finalmente llegar incluso sin nada. Entonces llegas en esencia, y lo que dice ahí al final es vas a otra dimensión. Entonces platicábamos yo, pues qué sería esa otra dimensión, ¿no? Y aquí es donde entramos, bueno, pues para ti qué es la muerte. Entonces, para ti qué es la muerte, yo, antes de platicar la cosmovisión diferente del Mictlán. Pero es el punto después de la cosmovisión. Ok, bueno, entonces lo platico. Hay otra cosmovisión que habla acerca de que el Mictlán no era realmente un inframundo. De hecho, todos los días es un lugar de descanso. Nosotros vamos al Mictlán porque es un lugar de descanso, es un plano. Es que... Espérame, déjame terminar de decirlo, vato. Es un lugar de descanso que visitamos al dormir. Cuando el cuerpo está en completo sueño profundo, que hace sus reparaciones y sus regeneraciones celulares, y entonces luego esta parte del alma, ¿sí? La parte incluso nuestra parte de nuestra estructura mental que está vinculada, lo que hace es que va a este lugar de descanso donde todo lo que necesitamos procesar, que tiene que morir, muere. Y lo que se queda, que recordamos, bueno, es lo que no podemos procesar, lo que no podemos drenar. Y entonces en la vida, desde esta cosmovisión, todos los días, aunque no estemos dormidos, todos los días estamos practicando estos dos conceptos. De si tú respiras,
pues en el interior está, oye, esto ya no es oxígeno, este aire que respiramos ya no es oxígeno, termina como un dióxido de carbono, ¿no? Porque pues ya es todo lo que sacó de ahí. ¿Y qué saca? Todas estas bacterias, toxinas, lo demás que salga en la exhalación. Entonces es eso, ¿no? Y queda esa memoria, ¿no? De lo que había dentro de ti. Entonces, cuando tú te comes algo, se descompone, pues sale pues en materia fecal. Entonces son estos procesos que en la vida hoy puedes amar a alguien y mañana ya solo es un recuerdo porque ya no está en tu vida por la razón que sea. Entonces esta cosmovisión por eso habla de que es un lugar de descanso en el que todos los días vamos hasta que un día ya no despiertas porque ya empiezas ahora sí, pues este proceso de lo que aquí se conecta con, por ejemplo, la reencarnación, quienes creen de que te mueres y entonces ya termina esta experiencia, pero vuelves en otro cuerpo, en otro tiempo y espacio, ¿no? Bueno, esa es esta cosmovisión adicional a lo que nos han contado de qué creían nuestros antepasados que era el Mictlán, ¿sí? Y por qué honraban pues esta experiencia porque era una experiencia más del proceso también de vivir, no solo vivir, sino que ese era el final, ¿no? El morir. Ahora sí. Sí, y no, ya se me olvidó. Y de ahí nace mucho las formas típicas de la muerte o cuando una persona ya fallece de cómo darle sepultura, ¿no? Pues es en forma tendida, como si estuvieras dormido. Y te entierran. Las primeras creencias son precisamente eso, donde accedes al inframundo que como decía Alice, o sea, los españoles creían que era porque íbamos al infierno, ¿no? A un inframundo visto desde otra perspectiva. Y no, o sea, es como regresas a la tierra, ¿no? Que tu cuerpo, a final de cuentas, pertenece a la tierra y regresa a ella. El cuerpo físico. El cuerpo físico. Entonces, y bueno, nada más era como aclarar, no necesariamente eso es un lugar físico, ¿verdad? O sea, sino es este lugar del gran espíritu o de la gran conciencia, que es a donde accedes, ¿no? Cuando sueñas, hasta que un día ya no despiertas. Porque ya estás en esta eternidad, en este mundo atemporal o intemporal o etcétera, donde ya no existe, no existe en sí el tiempo. Pero bueno. Y de hecho, por ejemplo, yo creo que todos vimos la película de Coco, nos muestran justamente estos planos, ¿no? O en ese tiempo y cómo es que se regresaba, o sea, cómo el alma tenía permiso de regresar o sea, en ese lapso que se abría el portal que decíamos la semana pasada y visitar a sus seres queridos. Entonces, en Coco, por ejemplo, nos hizo mucha conciencia por qué la flor de cempasúchil, porque no siempre era tan como no era tan importante. En el centro y sur de nuestro país, sí, o sea, es algo de sí o sí. Acá en el norte a lo mejor no tanto, se está recobrando y retomando. Pero, por ejemplo, pues porque la flor de muerto, que es como también le llaman, pues es la esencia esta, es la que permite hacer este portal, ¿sí? Para pasar. ¿Por qué la importancia de poner una fotografía? Para que el alma se reconozca cómo es que en esta encarnación vino, cómo es que aquí se le está recordando, ¿sí? Ahora, dimensionalmente hablando, de cuando ya llega a otra dimensión el alma, ¿sí? Venía yo pensando ahora en días pasados cómo explicar qué diferencia hay entre un plano y una dimensión. O sea, un plano, por ejemplo, estamos en esta dimensión, ¿no? En esta 3D, en este tiempo y espacio. Entonces, estos planos, ¿sí? Es dentro de esto mismo, donde la conciencia va tomando más ciertos niveles. Unión con la fuente divina, Dios, el universo, como tú le quieras llamar, ¿sí? Que esto, si no han visto la película Soul, se las recomiendo ver, porque ahí te muestra más o menos cómo se vería la gran fuente, que es donde todos los espíritus están conectados. Entonces, una dimensión, cuando ya trasciendes esta dimensión y pasas a otra, es como
pues otro, lo que conocen como el multiverso, ¿no? O sea, algo alterno, o sea, algo distinto, ¿sí? Otra realidad completamente distinta, Ujú. que no es lo mismo que estar encarnando en un sistema familiar, ¿no? Como se cree, ¿no? En la encarnación, de que ahora vas a regresar después a lo mejor como tu abuelita o como tu nieto, o como, Ujú. etcétera. O las llamadas, que serán realidades paralelas. Ajá. Más o menos. Entonces, ahí ya depende de cada quien como lo quiera ver. Pero al menos esta cosmovisión para mí del Mictlán, dije, sí es cierto, o sea, todos los días estamos, ¿por qué soñamos entonces? Bueno, la ciencia, la psicología te lo pudiera explicar de muchas formas, pero no logran entonces explicar por qué hay personas que sueñan cosas que van a suceder, que le llamaron ya un déjà vu, ¿no? Porque, por ejemplo, logras tener información de personas que ya fallecieron y te dan una información que tú nunca habías tenido contacto con ella y sin embargo es información relevante, es una información que es verdadera y demás, ¿no? Porque realmente conectamos con estos planos, ¿sí? Y hay una historia que nos contaba una vecina de tu mamá, donde había fallecido su mamá y 7 años atrás, esto nos lo contó el año pasado, entonces del año pasado hacia atrás había fallecido su mamá 7 años atrás. Entonces dice que un día ella la soñó y dice, venía mi mamá entrando todas de su ropa sucia, dice, y venía descalza, creo. Entonces, ella la ve con mucho gusto, o sea, no se concientiza de que mamá estás muerta ya, ¿verdad? O sea, ¿qué haces aquí? Entonces, la señora, viendo a su mamá con mucho gusto, le dice, mamá, ay, pásate, mamá, pues es muy, muy amable la señora, ¿no? Entonces, le dice, pásate, vente para que te bañes y te cambies, o sea, pues ella le quería prestar de su ropa. Y le dice, no, mija, ya me voy, solo me vine a despedir de ti, ¿sí? Porque hay muchas personas que creen, ¿no? Que también con el sufrimiento que los familiares que nos quedamos, ¿sí? Viviendo y no procesando el dolor, sino terminando en un sufrimiento, encadenamos más todos estos fractales de la persona fallecida y no la dejamos partir porque sigue teniendo ese pendiente. Otra peli muy buena que les recomendamos con respecto de estos procesos de la muerte es la de Bardo, se llama, ¿verdad? Así Ujú. nada más. Bardo. Trae otra leyendita ahí, pero no me acuerdo. Bueno, Crónica no. de no sé Ajá. qué diantres. Pero es es de Bardo. Los procesos del Bardo hablan de que cuando una persona fallece, bueno, hay culturas que consideran que son 9 días, lo que es conocido como el novenario. Hay otros que consideran que son 90 días, ¿sí? Otros son 40 días. Pues va variando, ¿no? Aquí, por ejemplo, ellos creían que era 4 años, Pues es ¿no? que, Va variando la no, y cosmovisión. depende mucho porque, te digo, en esas instancias el tiempo pues ya no existe, ¿no? Entonces, a una persona le puede tomar 9 días, a otras un segundo, cuando todo está en orden y pum, Dependiendo. asciendes directo, ¿no? Y hay quienes por la eternidad están atrapadas Plano. en este proceso de transición. Sí, entonces ya depende mucho de el procesamiento de las personas que se queden, porque pues realmente en estos procesos del bardo, sea cual sea el tiempo que en medido humanamente, lo que importa es que el alma, cuando se está muriendo, necesita fuerza, necesita energía para desprenderse del cuerpo físico. Cuando finalmente termina de desprenderse, es otro proceso, otra fuerza que necesita para seguir su camino, porque la va a jalar pendientes, o sea, lugares donde tiene algún pendiente con personas, o va a ir a despedirse de alguna manera de lugares donde fue muy feliz, donde tuvo sus mejores recuerdos, y entonces es como volver a revivirlos antes de partir, ¿no? Porque es lo que se lleva. Entonces, porque todo eso en conciencia, o sea, no se lo va a llevar así como que escrito, o se va a llevar una hojita o un álbum, no, todo es en la memoria. Entonces, estos procesos depende qué tanto
causa haya ocasionado esta partida en la familia o en los seres queridos, pues es más lo que lo va deteniendo, ¿no? Entonces, esto es algo que bueno, en cada familia pues va variando y también pues dependiendo de sus creencias, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vivimos? Pues ya hay personas que no ponen altares de muerto, no creen en esto, es como van a la vida eterna y ya, o sea, ya están con Dios y se acabó, descansan y Dios les da permiso de volver un día y demás. Sin embargo, dentro del cristianismo, esto de los altares de muerto no era parte de ellos, no era algo, este ritual que hacemos, porque es un ritual, esta celebración, no la hacían los cristianos europeos. Esto lo vinieron a hacer cuando llegaron aquí y como aceptaban incluso el Halloween por lo del Samaín, lo de la cosecha o el fin de la cosecha, no pudieron cambiar y darle más poder al cristianismo, entonces lo satanizaron. Igualmente se dieron cuenta que con este culto al dios de la muerte, como ellos le llamaban, que era malo para ellos, entonces lo que hicieron fue suprimirlo. Quisieron suprimirlo, no se pudo, entonces lo que hicieron fue fusionarlo. Porque ellos en sus altares no ponían cristos, ni vírgenes, ni nada, nada religioso. Esos elementos se fueron adhiriendo conforme se fue fusionando la celebración de culto prehispánica con la católica, ¿no? O cristiano-católica. Entonces fue lo que hoy en día conocemos. Sin embargo, tú vas y a un lugar de estos muy, muy recónditos de nuestro país donde a lo mejor el cristianismo no llegó tanto, pues las personas no te meten estos elementos porque no son parte de ello, ¿sí? Había cosas que coincidían, como por ejemplo el incensar. El incienso en todo ritual es importante, ¿sí? Porque en el cristianismo eleva las oraciones a Dios, toda la plegaria, todas las intenciones. Y en un ritual prehispánico, pues también el copal hacía la preparación de todas estas intenciones, limpiaba, etcétera, ¿sí? Entonces esos eran los elementos. Pero pocas veces realmente nos hablaban de qué era en sí la muerte. Solamente era tenerle miedo. Y luego, peor tantito, nos meten información de una divinidad, como la llaman la Santa Muerte, ¿no? Y entonces, la niña le llaman de diferentes formas y de alguna manera, pues también donde la gente lo utiliza, pues no con los mejores fines. Entonces, pues escuchamos la palabra muerte y es algo malo, es algo que nos da miedo enfrentar, o sea, no es algo que nos guste mucho como platicar, ¿sí? La otra vez nos decía nuestra hija mayor que ella prefería irse primero que nosotros porque ella no sabría qué hacer sin nosotros. Entonces le dijimos, pero ¿por qué dices eso, no? Entonces dice ella, por cómo nos ha visto que procesamos pues la muerte de nuestros papás, bueno, de su papá y yo de mis papás, ¿no? Que nos ha visto pues viviendo, siguiendo la vida, siendo felices, sí, trascendiendo y demás, pero también le explicamos, no ha sido fácil para nosotros tampoco, o sea, son procesos en los que hemos sido pues valientes, lo hemos decidido, hemos buscado el acompañamiento necesario, pero no quiere decir que no duela, o sea, pero bueno, es parte también, entendemos, de su edad y es parte de que pues son temas de los que se tienen que hablar, ¿sí? ¿Qué es la muerte? Entonces ahora sí yo puedes decir qué es para ti la muerte. No es que te iba a interrumpir muchas veces, pero Anótalos. mejor me callé. ¿Qué es la muerte? Para mí, pues es que es solamente el fin de una etapa, de una forma como se conoce en este y comienza otra. O sea, yo no creo tal cual en la reencarnación, pero solamente que sí trasciendes, ¿no? A volver al origen. Pero bueno, ahorita que decías lo de cómo fue fusionándose
los rituales prehispánicos con la religión, pues no tanto que se fusionaron, ¿verdad? Sino que la religión quiso aplastar muchos de los rituales, pero este fue uno de los que estaban tan arraigados en todas La nuestras cultura. culturas indígenas que lo que hizo mejor es se acopló, ¿verdad? Pero en ninguno de los altares existen elementos religiosos como literalmente debe ser el ritual, ¿no? O un altar La de celebración del muertos. Día de Muertos. Así es. Entonces, y bueno, uno de los implantes o creencias limitantes que tenemos, no solamente derivados de la religión, sino que también de la cultura, cómo lo hemos manejado, cómo lo hemos estado manejando este concepto de la muerte es crear miedo, ¿no? O sea, tener control sobre la gente es a través del miedo, ¿no? Ujú. Que si mueres y no tienes, digamos, tu libro, ¿no? De la vida. Entonces tienes este temor primero de no ir al infierno, ¿verdad? Entonces, una es el temor propio y el otro es el temor por los demás, ¿no? Que algún familiar o ser querido trascienda de la mejor manera, pero a la vez no quieres, ¿no? Porque generalmente amas a las personas con aprensión o apegos. Pero bueno, en sí la muerte pues no. Bueno, ya más o menos dije que creo que es. Que no es, pues no es una entidad en sí. No es un ser santo tampoco. El cual tiene. Es que te digo, las creencias, ¿no? O sea, la gente cree que la muerte incluso tiene moral y pues no, o sea, como si pudiéramos dialogar con ella, ¿no? Y pues no es así, es solamente el fin de una etapa y el comienzo de otra, Un ¿no? proceso. Es como el nacer, pero a otra etapa que no conocemos y también derivado de creencias para suavizar el dolor que tenemos acerca de la muerte, pues te empiezan a mostrar este tipo de frases o para calmar un poquito el dolor de que no, pero pues hay más allá después de la muerte y cosas así, ¿no? Pero pues en realidad es un fin. Entonces cuando aceptemos que la muerte es un fin, podemos vivir con mayor plenitud nuestra vida, ¿verdad? Porque también si creemos en las reencarnaciones, así literalmente, ¿no? De que volvemos en otros cuerpos, en otros tiempos. ¿Qué pasa? Pues es también una especie de placebo de que bueno, pues es Safis y Volvis, ¿no? Y pues Sí. no es tampoco así, ¿no? Pero bueno, es un poquito el mecanismo también del apaciguar un poquito el dolor para uno mismo y para los demás, ¿no? De no, pero es que va a estar mejor. O Para, para, también, para empezar, por pura definición, la persona no está, porque ni siquiera hay un lugar físico, ni la persona física. Trasciende de la mejor manera. ¿Cuál es la mejor manera? Bueno, pues sin estas anclas, que son los pendientes, que son las formas no trascendidas, los aprendizajes, la relación que tuviste con la creación, con el resto de los seres humanos, obviamente con tus personas queridas, ¿no? Y tampoco digamos, hay gente que, decías ahorita, que no creen en este ritual, pues es que no es de que creas, es un ritual, ¿no? Ya tú le das los fines que tú creas o la trascendencia que tú creas, ¿no? Si te conectas con tus personas que, que ya fallecieron, es solamente rendirles un homenaje, un tributo y que esa energía se conecte hacia ambos lados, ¿no? ujú,
Porque sí, hay gente que incluso no cree en estos rituales solamente porque dice, no, es que yo prefiero homenajearlos en vida. Pero ¿por qué no las dos cosas, no también? ¿Verdad? Mm. O sea, y no es de que, oye, las personas que ya falleció una persona querida y compartimos muchas cosas de ellos, incluso el sentimiento de que los extrañamos, no quiere decir que a los demás seres queridos que tenemos vivos, pues no los frecuentamos, no los seguimos queriendo, no los seguimos atendiendo, simplemente que obviamente pues el dolor no se va del todo tan rápido, ¿no? Pasa cierto tiempo en lo que este sentimiento de dolor, de no volverlos a ver, de no volver a convivir con ellos, todos los momentos que has pasado con ellos ya no los vas a volver a vivir. Entonces, esa nostalgia obviamente no se va de la noche a la mañana, ¿no? Pero bueno. Pues yo para mí la muerte es un proceso como parte del vivir. Porque si vives, vas a morir. Traes una fecha de caducidad. Un día acabas. ¿Qué trae fecha de caducidad? Este cuerpo físico. Que de hecho esto que hacemos de recordar a los difuntos o entre el año, recordarlos, de ir al panteón, es honrar que una vez estuvieron aquí con este cuerpo físico, ¿sí? Y es honrarlo. Particularmente yo no soy muy fan de eso, a pesar de que mis papás sí tenían esta tradición de lo del panteón y demás. La verdad, yo no soy muy partidaria de eso. No lo sé, he aprendido, y no es que no me lo hayan enseñado bien, pero en los últimos años he aprendido esto de honrarlos. O sea, pues yo prefiero comprar las flores y yo traerlas aquí, o sea, en estas fotos que tenemos, porque aparte hablo de ellos, yo los recuerdo, honro aplicando lo que me enseñaron, ¿no? Honro mi vida viviéndola y no para ellos, ni por ellos, sino de lo que me dejaron a mí, que está aquí conmigo, ¿no? Pero esa es mi cosmovisión o mi filosofía, ¿sí? Y la muerte también la veo como, lo vi en una película en el refrito o remake, como le llaman, de Marcelino Panivino, donde había un fraile que decía, ya quiero salir del cascarón, ya quiero nacer. Y era un fraile muy viejito, muy enfermo, y le decía a Marcelino eso. O sea, la muerte es salir del cascarón. Entonces, cuando el fraile muere, a Marcelino sale corriendo. Pero ahí no sé qué, ya salió del cascarón. Pero los frailes demás no entendían, pues que ya el alma finalmente había abandonado el cuerpo, ¿sí? Regresaba a la casa del creador. Y pues es volver con tu espíritu. Yo sí creo en la reencarnación, a pesar de que había sido un tema satanizado. Mis papás no creían en eso de la reencarnación. Bueno, mi papá no tanto. Mi papá se reservaba, pero yo sé que en el fondo sí creía. Mi mamá era la que no. Pues obviamente por sus creencias y lo que a ella le habían enseñado. Entonces, yo era algo que yo decía, pues no me convencía. Pues luego la información llegó precisamente y entendí todos estos procesos que a mí me hacían clic y me hacían ruido. Entonces, algo que sí dice, de lo que dijo Joe, tiene mucha razón. O sea, si realmente, pues bueno, fuera 100% comprobable incluso esto de la reencarnación, pues entonces mucha gente por inconsciencia cometería actos de decir, bueno, pues ya si no la hago aquí en esta vida, pues ya la resuelvo en lo otro. Pues sí, pero eso también tiene un precio y sí, son actos de inconsciencia 100%, porque no se trata de eso. Alguna vez ya lo escuché de alguien y yo le explicaba, o sea, es que no se trata de decir, ay ya, bueno, X, no, güey, porque en lo que tú sigas en esta experiencia o en esta encarnación o pilotando esta nave, pues te vas a seguir topando con cosas, nada más que el punto es
que en vez de llevarte, bueno, tengo aquí una carpeta, o sea, si tú tenías 3 hojitas de pendientes, pues ¿qué crees? Te vas a llevar un bonchezote más grande de pendientes que resolver en la siguiente encarnación, nomás porque aquí te dio hueva y porque quisiste estar de irresponsable. Porque la cuestión en todo esto es hacerte cargo. ¿De qué? De tu vida. No te funciona algo, busca la solución, repáralo y demás, ¿no? Pero en todo caso, pues no te lleves eso. Ahora, sabemos que los egipcios, por ejemplo, son de las culturas que más fervientes creyentes de la reencarnación son, incluso por sus procesos ceremoniales de funerales, como eran, ¿no? Porque ellos creían en eso. Y algo que a mí me queda así, o que he aprendido de todo esto, sí, si bien, si esto es una reliquia para mí o algo que yo tuve, pues si yo pido que me entierren con él, me van a enterrar, pero a la otra vida o espiritualmente, yo esto no me lo voy a llevar. Yo lo que he aprendido es que lo que me llevo es lo que me aprendo, lo que aprendes con H intermedia, ¿sí? Eso que se queda aquí y aquí que nadie te quita, que es como en una esencia. Y esa es la conciencia, lo que va generando esta conciencia. Eso es lo que sí te llevas. ¿Sí? Todos esos aprendizajes son los que te llevas. ¿Para qué? Para después, si vuelves, no vuelves, o no sé, pero queda en algún momento almacenado. ¿Por qué queda en el ADN simplemente? ¿No? Entonces a lo mejor si mis hijos tienen hijos, o sea, mis futuros Es que sea, no nietos, es una reencarnación, eso ya es descendencia. pues sí, pero va quedando ahí. ¿Por qué? Porque, o sea, en una, Lo dejo en una heredado. reencarnación como tal, lo que menos se llevaría a una persona a una siguiente vida es la conciencia. Es que sí se alcanza, sí se jala, pero bueno, son perspectivas distintas, ¿verdad? Tú no lo crees, yo sí lo creo. Entonces, pero bueno, para mí eso es la muerte. Y pues incluso esto, todo el tiempo estamos como en esta cosmovisión que les comentaba del concepto de matar o quitar la vida y de lo que puede permanecer, pues todo el tiempo estamos haciendo eso, ¿no? O sea, todos los días. Versiones de nosotros que están muriendo, que nos están invitando sí o sí a un rediseño, a una nueva forma de hacer las cosas, de estructurarte, ¿sí? Todo el tiempo lo estamos haciendo de alguna manera y nos resistimos a eso. Nos resistimos a que muera eso porque le tenemos miedo a los cambios, porque no queremos que eso muera en nosotros. Y es que no va a morir, solamente se va a reestructurar, vas a jugar distinto, ¿no? En tu psique y te resistes incluso también, ¿no? Entonces no duelen los cambios, lo que duele es la resistencia a ese cambio. Te aferras a algo que ya está muriéndose y no lo dejas ir. Entonces lo tienes ahí asfixiándolo, matándolo, que es como cuando alguien que está ya en una etapa terminal, en una enfermedad, y tú no, es que háganle esto y el otro, y estás viendo a la persona sufriendo, cansado, ¿sí? Pero es que tú lo estás viendo desde afuera, desde tu cuerpo completo, desde tu funcionalidad, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo en las cosas de nosotros en el día a día. También nos cuesta mucho trabajo. Voy a poner un ejemplo pues muy urbano y a lo mejor les podrá dar asco, pero hasta la popó, o sea, nuestra materia fecal, porque nos estreñimos, porque ni siquiera eso, que ya el cuerpo está listo para expulsar, que ya quieres, tú mentalmente no lo quieres dejar ir. ¿Por qué? Porque representa una carencia, representa una memoria, un recuerdo, qué sé yo, algo que no has terminado de procesar o de liberar por puro apego, por miedo, ¿sí? A quedarte sin nada. Entonces, para que el intestino no quedarte sin nada, pues ni al intestino grueso le dejas terminar su proceso. Entonces estamos impidiendo estos procesos todo el tiempo, pero es que es una conciencia al final de cuentas. Sí, es la aprensión. Así es. Entonces, sí, no, definitivamente, si muchas veces no nos enseñan cómo vivir, porque lo vamos aprendiendo a trancazos, a lo que vimos, ¿sí? A lo que entendimos, pues ahora imagínate para la muerte, pues menos. Más que lo único de que los que se deben de morir primero son los viejos. Y lo decíamos en algún episodio, o sea, la vida nos está demostrando que no es cierto. No se mueren, no siempre se mueren, ni menos en este tiempo, los más viejos. O
sea, todo mundo, hasta en el primer suspiro un bebé, y después de ese primer suspiro muere. ¿Sí? Entonces, pues son formas, son situaciones en las que nosotros estamos todo el tiempo inmersos en esta dualidad, vida y muerte. Pero luego, pues obviamente, ¿qué más hay después de eso, no? ¿Qué puede representar la muerte? ¿Cómo Pues se supone... honramos? Y es que, o sea, no hay explicación para tales casos, ¿no? O sea, lo que comprendemos como algo natural, ¿no? Y a veces no lo es porque, sí, o sea, como dices, no se va alguien que es a lo mejor más joven, más saludable o mejor persona que otros. Pues no necesariamente tiene explicaciones. Las explicaciones que dan o que de repente escuchamos, pues son lo que decía ahorita, ¿no? Para calmar un poquito el dolor de que no, pues es que este Dios no ya se llevó a la flor más hermosa de tu jardín porque la necesitaba o tenía otros propósitos o en fin, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Que al final de cuentas en realidad no calman el dolor de una madre cuando pierde a su hijo. No. O sea, digo, tocamos madera, ¿verdad? Y que si podamos trascender antes que nuestros hijos, ¿no? Pero pues tenemos el caso de Diego, ¿no? De mi amigo, cómo darle el pésame a alguien que pierde a un hijo, ¿no? Con las características que decimos, ¿no? O sea, buena persona, ¿no? Que todo el mundo lo quería, hacía deporte, bueno, pues también tenía sus vicios, ¿verdad? Pero en general dices, oye, ¿por qué no? Entonces es complicado estas cosas, o sea, y tal cual explicaciones así sencillas no hay. No. Son muy, muy complejas y sobre todo pues complejas de explicárselas a alguien que no cree en cosas muy espirituales, ¿no? Sí. Y hay una en la película de Antes de partir, donde sale Jack Nicholson y el otro señor, se me olvidó su nombre. ¿Cómo? No, el que Martin dice Freeman. Martin Freeman. No, se llama Morgan Freeman. Morgan Freeman. Están en Egipto en unas ruinas sentados y uno de ellos le dice al otro que los egipcios en su cosmovisión del inframundo, que también tienen su propia cosmovisión, dice que cuando llegan frente al dios de la muerte, la pregunta que les hacen tres preguntas. La primera es, ¿qué tan feliz fuiste? O sea, ¿fuiste feliz en tu vida, en esa encarnación? Porque les digo, ellos creen en la reencarnación. Y la segunda, ¿a cuántas personas hiciste feliz? Sí, o sea, con tu sola presencia, con tu personalidad. Y la tercera no me acuerdo, pero estas dos me hizo recordar esto de Diego. Diego movió muchas vidas, tocó muchas vidas su partida, porque inspiró a muchísimas personas a ponerle su nombre, o sea, a los hijos de sus amigos, a ponerle su nombre a un equipo de fútbol o más de uno, ¿no? A el considerarlo parte de la familia, o sea, tocó tantas vidas e inspiró a muchas personas que yo digo, bueno, pues si él fuera egipcio y estuviera ante estas divinidades haciendo esas preguntas, pues yo creo que pues él se hubiera tenido, ¿no? Ha sido de las misas, por ejemplo, que hemos ido de difuntos, ¿verdad? Donde la iglesia llena, completamente llena, porque mucha gente que lo conoció, mucha gente que se encariñó con él, ¿no? Entonces, pues sí, ciertamente son muertes que no deseas, que no quieres, que no quisieran que se llegaran. Pero pues hay muchos factores de por medio que tarde o temprano esta línea de la fecha de caducidad se está actualizando. Se actualiza. ¿Con qué? Con cada decisión que tomamos. Con cada uno de estos procesos, ¿no? De lo que realmente soltamos porque ya murió y cómo lo vamos a recordar. ¿Cómo lo vamos a resignificar? Entonces,
Yo ayer estábamos viendo la película de Coco y en la canción final ya estaba yo haciendo de comer y estaba lo que estaba haciendo de comida y estaba yo llorando porque me recordó a mis papás, me recordó estas reuniones familiares, sobre todo en los últimos años antes de que mi papá falleciera, las últimas reuniones con mi mamá, por ejemplo. O sea, me hizo recordar muchísimas cosas que digo, pues duele que ya no son de la misma manera, porque claro que cambia la realidad y es adaptarte a eso. Pero ayer también me hizo en la noche reflexionar muchas cosas, sobre todo que es pues más reciente la muerte de mi mamá y me hizo reflexionar de esto, ¿no? O sea, cómo la sigo, cómo la estoy honrando, o sea, en qué momento estoy dejando que el dolor me rebase, me sobrepase y no me doy cuenta y estoy cayendo espacios de sufrimiento, de drama, de yo misma hacer un pozo y no darme cuenta dónde estoy, ¿sí? Pero también ya, pues luego digo, me cacho, uso mis propias herramientas, me doy mis propios shots de realidad, ¿no? Me apoyo de mis redes, ¿sí? Y esto pues me ayuda, ¿no? A salir adelante y a entender este proceso de vida y muerte, ¿sí? Que todo el tiempo está allí. Como bien dice la gente, lo único seguro que tenemos es la muerte. ¿Mm? Porque pues la vida, pues, vuelvo a insistir, tiene un límite. Y la muerte pues es lo más seguro, ¿no? Entonces, este tiempo, pues cada persona, he tenido alumnitos que donde hacemos esta dinámica de los altares de muertos por cuestiones culturales de la maestra de materia de historia, o sea, y su religión no se los permite, porque es adorar a la muerte. El hecho de ver una calaverita es motivo de decir, no, es la muerte y es el diablo. Y, No, o pues es sea, solamente la pues estructura física de las pues tú personas, lo ¿no? tienes, Pues o sea, claro. no lo ves, pero ahí lo tienes, ¿no? Entonces, es como solo recordarte, ¿no? E incluso esto de Es que es la representación de la persona ya sin un cuerpo físico. pues sí, la calavera, garbancera, ¿no? La de Guadalupe Posada, o sea, que incluso en su historia lo despectivo que era, porque los garbanceros pues eran los agricultores, ¿no? Todos los campesinos y como le llamaban. Entonces, por eso Guadalupe Posada, pues todas sus caricaturas de las escenas que veía en plena época de revolución, ¿no? O antes de la revolución, esas injusticias sociales y demás, a todos los dibujaba con esqueletos. Lo único que los distinguía eran como que los sombreritos, si era alguien del pueblo o era un gendarme, ¿sí? Y entonces era lo que los distinguía, pero al final, porque lo que él quería representar en este simbolismo es que en el interior todos somos iguales, o sea, somos un esqueleto, o quedamos en los huesos, ¿no? Se acaba incluso la materia viva y queda el hueso, hasta que, pues, millones de años sí se puede desintegrar, ¿no? Mm. Y luego viene Diego Rivera representando a la Catrina, o al Catrina ahora, que también lo reconocemos, donde estos, los fufurufos, ¿no? O sea, esta gente colada de la baja sociedad que quería colarse con la alta sociedad colgándose todo, pero al final de cuentas, o sea, pues solo es un disfraz, o sea, ¿por qué? Porque la muerte pues no va a distinguir, o sea, no va a decir, nomás me voy a llevar a los ricos, pero a los pobres no, o viceversa, ¿no? O sea, se los lleva Todos a todos somos por iguales. igual. Sí, o sea, la Catrina no va a fijarse en realidad si tienes o no tienes. Al final de cuentas, pues lo que ellos creían, ¿verdad? Pues viene por ti y se acabó. Que en realidad es esto, hace alusión o referencia al proceso de que si vives vas a morir en algún momento, ¿sí? Solamente que esta idea la materializaron en ese tipo de simbolismos, ¿sale? Y bueno, yo no conozco realmente, ni me interesa tampoco esta historia de la Santa Muerte, ni dónde surge, ni a quién se le ocurrió, ni quién se la susurró. No me interesa la verdad ese tema, pero lo que yo entiendo más allá de esto, pues es esta parte, ¿no? De esta conciencia y esta, pues, filosofía, ¿no? De vida, Mm. al final de todo. Muy bien. ¿Cómo vivir la vida y cómo vivir la muerte?
pues al menos de mi parte, pues todos los días doy gracias. Gracias por un día más. En la noche digo gracias por todo lo que tengo, gracias por lo que no tengo, gracias por lo que está en camino. En la mañana agradezco el amar nacer de mi sol interno, de mi fuego interno, ¿sí? Me reconozco como hija de mi padre y como hija de mi madre, y que ahora como adulta me autopaterno y me automaterno. Y que pues que sé que en cualquier momento, o sea, esto va a suceder, ¿verdad? Pero por lo pronto sigo eligiendo la vida. Pero soy consciente de eso, de que algún día voy a trascender. Sin embargo, es como quiero trascender. ¿Cómo? Con estos propósitos de vivir. Hoy veía o terminaba de ver el programa de Envinadas y así le hacían una pregunta al Capi, ¿no? ¿De qué es? O sea, ¿cómo quieres tu muerte? Y él decía, no, si yo la quiero chingona. O sea, yo no quiero jaladas de esas, dice una de ellas, de que te moriste en la tina del baño porque te resbalaste y te desnucaste, ¿verdad? No, es de mínimo que digan me ahogué queriendo salvar una foca, ¿verdad? Pero que no digan que me di un chingazo en la cabeza en el baño. Dice, no, que sea una muerte extraordinaria, así chingona. Es lo que decían ellos, ¿no? Y la Mariana Botas decía, no, a mí me da miedo hablar de la muerte. O sea, claro, porque hay cosas que todavía no resuelves. No, O sea, pues la muerte la tienes ahí adentro y no la quieres enfrentar. Que, vuelvo a insistir, ¿qué es esa muerte? Eso de tu vida que ya no va a volver. Eso que de tu vida o incluso de ti que ya no eres. Por ejemplo, los que le tienen miedo a envejecer, le tienen miedo a las canas, le tienen miedo a las arrugas, ¿sí? O sea, le tienen miedo a la edad. Eso es un proceso de detener la muerte. Claro. La oxidación. De retrasarlo. De estar retrasando. Un proceso que es natural. Y es que para vivir la vida con plenitud tienes que reconocer la muerte. Sí. De hecho, en procesos de desarrollo humano y creo que también en tanatología lo primero, no son rituales, ¿verdad? Pero son ejercicios de la muerte silenciosa. De conciencia. Otros le llaman de otras formas, pero básicamente en meditaciones o reflexiones muy profundas, llevas a tu conciencia al día de tu muerte, ¿no? Y haces conciencia de muchas cosas. Primero, de que seguramente tus padres no están contigo para apoyarte en este miedo tan intenso que vas a tener en ese momento. Y ese 20 es un shock muy cabrón, ¿verdad? Sí. Dices, ay, sí es cierto, o sea, haces conciencia de papá, mamá no van a estar para darme esa fortaleza, ¿no? Esa energía que el alma necesita para desprenderse. Y acompañarte. Segundo, ¿qué le dirías a las personas que amas? Si tuvieras la oportunidad, fíjate, o sea, ni siquiera tenemos seguro que podemos estar con alguien que te puedas despedir, que podamos decirle adiós o podamos al menos, no sé, ¿verdad? Decir adiós. Sí. ¿No? Darle las gracias. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías a esa persona, a tu pareja, a tus hijos? ¿Qué les dirías? Y lo anuncias. Entonces, estos procesos tan profundos de reflexionar sobre la muerte, pues hacen que voltees a ver lo que sí tienes, ¿no? Lo que decías ahorita. Ya desperté con ganas. En la noche, oye, pues tuve un día difícil o bueno, ¿no? Pues gracias porque lo pude disfrutar, ¿no? Yo el primero que le agradezco es al cuerpo. Le digo, gracias cuerpo, porque me sostuviste para todo lo que hoy viví. Y no hay que tener, bueno, el miedo es a veces inevitable, ¿no? Pero no dejar que nos domine el miedo. O sea, mucho de la poca plenitud que tenemos en nuestra vida es por el miedo. Por miedos. Fíjate, por miedos a hacer cosas. Tú sí, en tus procesos de... bueno, yo en sus procesos de desarrollo humano sí hiciste estos ejercicios que estás hablando, ¿verdad? Y platicamos una vez con una de sus tías que hizo una certificación en tanatología
obviamente por la naturaleza de la certificación, tienes que atravesar esto para poder acompañar a alguien. Yo nunca he tenido ese tipo de ejercicios, pero lo he vivido en carne propia. ¿Sí? 2 veces he estado al borde de la muerte. La primera fue después de que nació Gina, 15 días después de que nació ella, en el sangrado que tuve, una hemorragia muy aparatosa, estuvo cañona, que sí, en el 2021 hice un proceso de recuperación de ese fractal ahí en esa casa donde sucedió, porque después tuve una visión con respecto fue un sueño y fue muy estremecedor, la verdad. Entonces le pedí a una de mis amiguitas de Morelia que me ayudaran en este procesamiento y sí, me dice exactamente, dice, esta cuestión de la muerte te estuvo rondando. Y sí, o sea, yo estuve a punto de morirme en esa parte. Si no ha estado su primo esa ocasión, o sea, me hubiera muerto desangrada. Y la segunda vez que estuve al borde de la muerte fue también 3 días después de que nació Fabio. Me estaba muriendo. Estaba sucediendo sincrónicamente lo del tsunami y el terremoto en Japón. En esto de la planta nuclear y todo el pedo que traían allá. Y con lo que estaban pasando, que estaban transmitiendo y demás, y yo me estaba muriendo, me estaba yendo también en eso. Pareciera ser que no tiene nada que ver, pero sí, es una energía fuerte. Entonces yo me estaba muriendo, sino que mi papá me vio. Yo no lograba contactarme a Joe porque donde él andaba, el área donde estaba en su trabajo, no había señal. Entonces me contacté con su hermana, mi papá me vio y se empezaron a mover y pues bueno, logré llegar al hospital y también, o sea, otra cosa bien aparatosa. Entonces también fue un momento de mucho shock y trauma para mi alma porque realmente vi, o sea, yo me estaba yendo. Yo realmente sentía que me estaba yendo y fue muy extraña la sensación. Llegas a sentir por un momento una calma, una tranquilidad, pero después recordé que tenía mis 2 hijos. O sea, la primera vez pues yo tenía a mi hija, era mi primera niña, o sea, mi hija. Y la segunda vez, pues que ya no era uno, sino ya eran 2. Yo no estaba dejando a una niña huérfana, estaba dejando a 2 y yo no quería eso. Y aparte que yo quería seguir viviendo. Entonces esa fortaleza de mi espíritu fue la que me impulsó a que el alma regresara al cuerpo y me reanimara. Entonces fue doloroso, sí fue muy doloroso, fue muy aparatoso. Ves la vida de otra forma, o sea, incluso llegas a agarrarle un poco como a todo ese drama le agarras un poco de gusto, pero es una programación al final de cuentas que no logras porque estás choqueado. Cuando finalmente pude verlo desde afuera, pues ya muchos años después, particularmente desde Sí, y el es que 2020 para si lo acá, haces híjole, con no. si lo haces con ese shock, precisamente, o sea, sin la preparación o el acompañamiento, Ajá. pues le tomas una aprensión a la vida, Sí, es adrenalina. ¿no? O sea, Y la vida la ves con aprensión, sí. la ves con miedo de morir, ¿no? Por todo lo que puedes dejar de pendientes, ¿verdad? O Yo que sea, digo, otra vez, ¿verdad? No quiero, ¿verdad? Pero si yo el día de mañana no estoy, ni pedo. O sea, los amo a todos, ¿verdad? Los quiero igual. pero ya me voy, ¿verdad? Pero el hecho de que, ¿qué van a hacer sin mí? Confío en ellos de que pueden salir adelante. Incluso en mis hijos, incluso en mi esposa, ¿no? Mi mamá todavía vive, gracias a Dios. Sé que lo podrá superar, aunque sea muy doloroso. Mis hermanos también. Entonces, cuando también dices, ¿sabes qué? Pueden amarme, puedo amarlos, pero en algún momento pues podemos no estar cualquiera de nosotros, ¿no? Ujú. Y con eso no estamos diciendo, pues nos vale, y pues no, o sea, No. sabemos que el proceso va a ser doloroso, ¿no? Para quien sea. Entonces, te vas a no te vas a ese extremo de ver la vida con aprensión y con miedo de que algo te pueda pasar porque ya experimentaste tu muerte silenciosa. Te vas a este punto medio donde ves la vida con plenitud. Empiezas a Sí. conectar y a observar las cosas
las bondades de la vida, ¿no? Lo que sí tiene. O sea, muchos de estos procesos a mí me hicieron cambiar muchas maneras de pensar, muchos paradigmas, otros no tanto. O sea, no me he ido a ese extremo No de, es tan radical. de todo el tiempo ser así, estar en modo zen o ser tan calculador como era antes, tan Va y viene, o estructurado sea, en mis como maneras la de palma. pensar. Ajá. O sea, más o menos fluyo, pero porque comienzo a observar la vida de otra manera, ¿no? Y a mí lo que me sucedió con esas dos experiencias fue como esta parte, bueno, aparte también pues la edad que tenía, ¿no? De Fabio era a los 26 años y de Georgina pues fue a los 24. Entonces fue como esto de, güey, no sé cuándo va a ser mi último día, entonces vino como esta adrenalina de vive, güey, porque no sabes cuánto, pero es otra vez estar todavía como en el estrés postraumático, ¿no? Del evento y sin poderlo procesar, porque bueno, mi mamá me llevó una amiguita que me hizo una oración de liberación y me sentí bien, pero no era suficiente, o sea, yo algo No, había que me y inquietaba. es que aparte Y por eso les también, digo, hasta del 2020 para acá he venido procesando todo eso y es donde hago este cambio radical, es donde empiezo a conectar con la plenitud y nos fuimos dando cuenta que no tenemos que esperarnos a que tengamos 50 años para 60, empezar a vivir en plenitud, ¿no? O para sea, estar listos. O ajá. sea, al final de cuentas tampoco es un fin, ¿verdad? Porque al final de cuentas nadie está preparado 100% para morir y no dejar pendientes. No, en cualquier momento. Así Pero es. sí, son ahí estas cuestiones que a veces no, ni siquiera dialogas con tu pareja o no dialogas tú misma o tú mismo contigo a ver, güey, o sea, No, esto que ya me pasó, ¿qué? y sobre todo también eh, te enseñas a encender ese poder interno que tienes, ¿no? Esa llama interna, ese fuego interior que todos tenemos, pero no todos tienen encendido de lo que te propones, por lo menos intentarlo, intentar lograrlo, ¿no? Ujú. Y sin ese miedo, yo a veces le decía, o sea, la necesidad de todo el tiempo tener a alguien que te sostenga, o sea, también tienes que tener un poder de individualidad, ¿no? Tampoco sin irte al extremo de ser individualista, porque todos necesitamos de todos, ¿no? Sí, Pero bueno, esa es ¿qué la más? cuestión. Entonces, pues, es básicamente pues la reflexión que queríamos compartirles acerca de esto, que pues ¿No bueno, quieres mencionar a quién tenemos acá? los orígenes y pues bueno, en nuestro altar normalmente, bueno, empecé así como pues de los que tenemos foto, están nuestros abuelos, bueno, ella es mi abuelita Damiana, es la mamá de mi mamá. Y ella es la abuelita materna de Joe y sus abuelitos maternos. Esta es la abuela paterna y ellos son los abuelos maternos, Chelita y Mono. Bueno, Don Benito. Mono para la familia. Estas calaveritas de aquí tienen el nombre, por ejemplo, el bisabuelo Ladislao, que es el esposo o fue el esposo de la abuela Salo, pero no tenemos foto de él, entonces a mí se me ocurrió, como no me gustan las calaveritas de azúcar porque todo puede pasar en durante un año, entonces me parece más perdurable esto. Y aquí están los bisabuelos Juana y Bernabé y los bisabuelos José y Agustina, que son los papás de mis papás. Ujú. No sé los papás de los bisabuelos de yo cómo se llaman, la neta, no hay esos datos. Pero bueno, luego los conseguiremos. Luego tenemos a mi tía Alicia, a mi tía Licha y su esposo Fernando, el Borris, que es la hermana mayor de mi papá. Ella pues falleció hace muchos años, yo estaba muy chiquilla. Y aquí tenemos en el centro a mi papá, mi mamá y mi suegro, don Mago. Están los tres. Y aquí está Ivette, la hermanita de Joe, que pues bueno, murió muy chiquita de 15 días de nacida. Entonces pues no hay foto, ¿verdad? De ella. Y pues también le pusimos una calaverita. Está Georgiana, que era la otra hermanita que venía con Gina, pero no se proyectó. Sin embargo, la reconocemos y ese es el nombre que
que le asignamos, Georgiana y Georgina, la que sí está. Y bebé Mario es el hermanito que de mi mamá, que nació con hidrocefalia y pues nació muerto. Y acá abajo tenemos a Diego, gran amigo hermano de Joe, nuestro compadre también, porque fue padrino de Georgina. Tenemos bueno, no se ve porque esta es la única fotito que tenemos, pero es Angelito, es Ángel Esaú, el hijo de unos amigos, que también falleció unos meses después, pues por unas condiciones ahí de salud que tenía. Fui solo su mamá de leche, algunas veces me tocó amamantarlo. Entonces, ya de qué lado atrás de Diego. Tenemos a Karen, una prima de Joe, que también falleció muy jovencita, muy querida. El segundo funeral con muchísima gente al que hemos asistido, porque también era una chica muy querida, era una niña muy amable y fácil de amar. Es que están pegaditos. Pero bueno, al lado de Karencita está una de mis primas, que sí tengo foto, tengo otra prima fallecida, pero no tengo foto de ella, Adriana. Y bueno, ella es mi prima Belia, ella falleció un poco más reciente que Adriana, pero bueno, ya iré poco a poco ahí teniendo a ellas. Ellas son hijas de mi tía Alicia, la hermana mayor de mi papá, y pues tenemos a Diana. Diana es, o Dianita como le decíamos, hija de una de mis primas también, una hermana de Belia, y pues son a los que tenemos aquí, pero de alguna manera pues representan todos nuestros árboles familiares, ¿no? Todos los que detrás de ellos también ya trascendieron, y pues una manera de honrarlos y homenajearlos, ¿no? Este tripié me lo hizo yo, fue de sus primeras creaciones cuando aprendió a soldar. Porque fíjate, después de esos procesos que tuve, uno de los aprendizajes algo que nos propusimos en ese taller de desarrollo humano era, nos decía este señor Lalo, era propónganse aprender un oficio nuevo. Yo me enseñé a soldar y a hacer muchas cosas de herrería. ¿Y qué creen? Mi papá era soldador también. Sí. No es casualidad. Así es. Pero mi papá no le enseñó nada. No le alcanzó. Entonces él me hizo este tripié porque yo quería poner ciertas cosas. Y sí, le pongo muchas cosas. El año pasado fungió como árbol de Navidad. Lo convertí en un árbol de Navidad. Entre el año pues tiene aquí mis piedras, mis cuarzos, mis fósiles, cositas sí, así que me van. Y es un esquinero. Este año se me ocurrió, dije, pues bueno, y bueno, le volvimos a poner la serie porque lo habíamos movido del lugar. Y pues ahora dije, bueno, pues lo pongo como pedestal. No acostumbro poner esto de los niveles, la verdad. Pero dije, se me ocurrió para lo de las fotos. Ahí sí más, muy bien. Y pues un alebrije que hice, también lo agregué este año al altar de muertos. Siempre tenemos pues lo que son las calaveritas, los cráneos. Georgina hizo una calaverita ahora con su materia de artes. Fabio hizo un alebrije, pero no se lo regresaron porque lo iban a exponer. Este es un alebrije que yo hice de mis animales de poder, que a lo mejor lo han visto. Entonces, para la gente que le cause ahí ruido o curiosidad, que digan, mira, tiene un demonio. No es un demonio. Es un oso con un ciervo y gusano. Son mis 3 animales de poder. Entonces, yo creé un alebrije, ¿sí? Sí, y cuando vas enfrentando alguna situación en la vida, es como decirle, a ver, o sea, ¿de quién ocupas? A ver, necesito la fuerza de un oso. Acompáñame, no estoy solo. Es el arquetipo de estos animales de poder. Y tú lo aprendiste en ciertos procesos, yo los aprendí en otros con los aprendizajes de los chamanes, pero es muy similar. Uh-huh. Invocas a los animales de poder, pero no literal para
convertirte en en uno, nahual ¿verdad? o sea, hacerte nahual, no es No, o tanto sea, así, es el poder del sino es el que te águila, la sabiduría de la acompaña. Fíjate, ¿y en qué te serpiente. acompaña? O sea, ¿cuáles son estos inframundos? De hecho, de esos procesos que yo hice, por ponerle un nombre a estos espacios, ¿no? Fue como ir a estos inframundos multidimensionales a recuperar fractales de mi alma. Y hablamos de dimensiones, o sea, de otros multiversos, ¿no? O eones, eternidades. Entonces, estos animales de poder que a mí se me aparecen son los que me acompañaron en estos procesos, ¿sí? Que de 28 inframundos que yo tenía así como de tarea, alcancé solo a completar en 20, pero bueno, pues me faltaron, digo, pero fue muchísimo el avance, fueron grandes pruebas que viví y digo, bueno, esta fue como la materialización de todo ese proceso, esa pues mi parte creativa. No me pidieron hacerlo, pero yo Ujú. lo hice, ¿sí? Y entonces dije, wow, porque me recuerdo este proceso que hice, que la verdad estuvo intenso y me gustó porque me descubrí que tengo poder, nomás que me hago güey a veces todavía. Mm. Sí, Pero y una estuvo forma de, interesante. y una forma de honrar a las personas que ya no están, les decía en otros programas, a veces queremos hacer las cosas por ellos, ¿no? Porque lo tomas como motivación, digo, y no, pues, tampoco no es No que esté está mal, mal, pero pero es es que si no te de sale luego. dedícales tu vida, ¿no? Las cosas que haces, tus intentos, aunque no lo logres, no se los debes, ¿no? No, es que te lo debo, ¿no? O sea, no se los debes. Pero los esfuerzos sí los puedes Es dedicar. una Es una inspiración. inspiración, O nada sea, más. bueno, yo lo veo así, o sea, yo me inspiro digo, de mis abuelas, de mis papás, o sea, todo eso, ¿no? Y eso es a lo que yo insisto en cómo honras la vida o Ujú. la memoria de ellos que se queda contigo. Entonces, Sí, lo que se ama no muere. les haces ver que están presentes en ti, ¿no? Ajá. Entonces, pues bueno, yo respeto, les digo esto Ah, de. y la otra es también a nuestros seres queridos que están vivos, los, los seguimos viendo, los seguimos frecuentando, los seguimos amando a las posibilidades que tenemos, ¿verdad? Así, así Así de es. simple, o sea, ¿por qué? Porque, bueno, ya fallecieron, ya murieron, no te mueras tú con ellos. Hay que seguir en Viviendo. en esta realidad, en esta Matrix, en este cuento. Pues ¿Algo más? bueno, no, pues yo creo que sería todo. Así que pues, digamos con nuestras tradiciones, jugando, divirtiéndonos, honrando, pero en Aprender. conciencia sobre todo, haciéndolo en conciencia. Ese es nuestra recomendación. ¿Vale? Y pues por hoy es todo. Que tengan muy bonito fin de semana y nos vemos en la siguiente estación. Y vivan hasta que mueran. Y mueran hasta que vuelvan a vivir, si así lo creen o lo quieren.